es la obra más importante de la literatura española, de la lengua castellana? Si bien esta pregunta está incluida dentro del pénsul de estudio de todos los colegios, la respuesta no la saben muchos. Si hacemos esta pregunta a personas que han estudiado, es evidente que sí sabrán contestarla. Y precisamente nos estamos refiriendo a este magnífico ejemplar, Don Quijote de la Mancha. Buenas, estaba buscando a don Miguel de Cervantes. Lo tenéis delante. Es el ejemplar, es la obra más importante de la literatura española. Y se nos enseña en los colegios. Nos dicen que es la obra más representativa, la más importante de todo nuestro bagaje cultural, literario, que se ha venido construyendo a partir de toda nuestra historia. Pero no nos explican por qué. ¿Por qué es importante esta obra? Porque la escribió Cervantes, tal vez. Una obra hace muchísimo tiempo, seguro. ¿Por qué será importante esta obra? Es un clásico, nos dicen en los colegios. Bueno, sí es un clásico. Esta obra se escribió hace 403 años. El Quijote de la Mancha fue publicado en dos partes, ¿no? La primera fue publicada en 1605 y la segunda parte fue publicada en el año 1615. Luego ya se juntaron para hacer lo que conocemos como ese libro. Pero, ¿por qué? ¿Por qué es importante esta obra? ¿Y por qué no otras, sino esta? Bien, para comprender esto vamos a remontarnos a la época histórica del Cervantes, del Quijote. ¿Qué estaba pasando hacia 1605 y 1615? España. Vamos a situarnos en España porque es allá donde suceden los acontecimientos. España estaba viviendo una época gloriosa, que se la conoce como el siglo de oro español. Que es esta época magnífica, es donde la literatura alcanza su máximo esplendor. Están los personajes más representativos: Lope de Vega, Calderón de la Barca, Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo, Luis de Góngora, entre otros más. Ahora, si Cervantes se encontraba dentro de este magnífico grupo de escritores que ensalzaron y llevaron la literatura española, la literatura castellana, a otro nivel, ¿por qué Cervantes? ¿Por qué no Lope? Pues bien, este es el problema de los sistemas educativos, que no nos enseñan a pensar, que nos dicen las cosas y no nos invitan a indagar o a preguntarnos. Es evidente que a estas alturas son afortunadas las personas que sepan por qué es el Quijote de la Mancha la obra más importante de nuestra literatura española. Esto significa que han tenido un profesorado bastante implicado y es bastante gratificante, ¿no? Pero, por otra parte, los que hemos estado en un sistema educativo bastante paupérrimo, oso es. O bueno, tampoco hay que exagerar. Pero bueno, los que no hemos tenido un profesorado bastante implicado, un profesorado que no se preocupa por enseñarnos de verdad, sino hacernos repetir lo mismo que está en los libros de texto. Para estas personas va esta información. ¿Por qué el Quijote es la obra más importante? Pues bien, Miguel de Cervantes, que es el autor de la obra, con esta obra literaria, El Quijote de la Mancha, nos va a inaugurar lo que se conoce como la novela. Cervantes nos va a brindar el idioma, el lenguaje neutro, que es esta prosa hablada, la prosa escrita, mientras sus contemporáneos se dedicaban a escribir poesías, eran dramaturgos, ¿no? Sobre todo su gran rival Lope de Vega, amigo de muchos años, luego por una amistad bastante mala, y se hicieron enemigos, ¿no? Entonces es por esto, porque Miguel de Cervantes logró hacer lo que sus contemporáneos no hicieron: crear y de inaugurar la novela española, o sea, la novela en castellano. Es por eso que El Quijote de la Mancha es la obra más importante, porque va a sentar las bases de lo que ahora conocemos como novela. La historia nos cuenta sobre un hidalgo que lee muchas lecturas caballerescas, ¿no? De caballerías, con damiselas, con artefactos mágicos, con misticismo y tal, ¿no? Entonces, este hidalgo, ¿no?, que es el Quijote, se va a empoderar de todas estas obras que lee y va a empezar su propia hazaña heroica. Va a empezar sus propias aventuras en compañía de su gran amigo Sancho Panza, su amigo fiel, su
escudero. Y bueno, y así va a empezar con su delirio mental, va a empezar a confundir las cosas, ¿no? Va a ver molinos, va a pensar que son gigantes y va a querer pelear, la gente le va a tachar de loco, y así. La historia nos cuenta las hazañas que vive este hidalgo, el Quijote, con su escudero. Es una historia bastante guay, bastante divertida. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque de otro modo moriremos, igual que Cervantes, sin poder conocer, sin poder saber que su obra es la representante de todo el bagaje cultural e histórico de la literatura española. Si tienen alguna duda o alguna curiosidad sobre el tema, sobre este magnífico tema, les invito a investigar bastante y bien sobre este tema, ¿no? Esta magnífica asignatura que es literatura y sobre todo esta obra representativa. Bueno, con esto de aquí yo me despido, de verdad, gracias por ver el video y nada, a seguir estudiando, que la vida es muy corta.